Yamir Derrigo, el jugador de Alianza Lima, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que su expareja y madre de su menor hija lo ha denunciado por supuestos hechos de violencia psicológica y supuestos hechos también de violencia física que habrían ocurrido ya hace varios años atrás. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que va a enfrentar ahora Yamir Derrigo? ¿Cuál es el proceso? Las posibles sanciones que va a recibir del Club Alianza Lima, pero sobre todo el tema penal y familiar. ¿Qué es lo que le espera al jugador? Voy a tratar de explicarlo de forma rápida, también voy a dar mi opinión y el contexto es el siguiente. Yamir Derrigo y su expareja mantienen una comunicación debido a que son padres de un menor hijo y tienen que coordinar respecto a los alimentos, al régimen de visitas, a la tenencia, entre otras cosas. Sin embargo, en esta comunicación, Yamir se porta bastante patán, de forma abusiva, se refiere a ella con mucho desprecio y esto habría generado que ella tenga un tipo de afectación psicológica. Además, también refirió que en el pasado, cuando ella estaba gestando, él le habría ocasionado actos de violencia física también. Y por último, se refirió a que hubo un intento de llegar a un acuerdo o una transacción respecto a los alimentos para su menor hija, pero sin embargo no aclararon si esto se llevó a cabo o no, dan a entender de que no hubo tal acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se estila hacer en el Perú? Cuando ya hubo una denuncia por violencia, se aperturan dos caminos, la vía penal y la vía familiar. En la vía penal, el fiscal determina ciertas diligencias. En este caso, si hablamos de violencia física y psicológica, particularmente por lo que ha narrado la supuesta agraviada, está bastante difícil acreditar la violencia física porque data de hace ya bastantes años. Pero si ella tiene videos, si tiene fotos, si tiene un historial médico, un historial clínico de las lesiones que se le pudo haber causado justamente, podría seguir adelante con su proceso. Entonces, lo ideal, cuando hay este tipo de violencias, así violencia física, es denunciar para que el médico legista pueda hacer un examen y pueda determinar cuál es la gravedad de la lesión y cuántos días de descanso médico o atención facultativa le van a dar a la agraviada o al agraviado de hechos de lesiones. Por otro lado, tenemos la violencia psicológica, que ante las palabras que ha dicho justamente Yamir Arrigo y que se escucha también claramente su voz, nosotros diríamos está totalmente acreditado. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. En principio es la comunicación que ellos pueden sostener, es decir, se suele ver que estas parejas tóxicas, inmaduras, que se han juntado muy jóvenes, suelen tratarse de manera inapropiada, con adjetivos e insultos. Entonces no sabemos el 100% del contenido de estas comunicaciones. Eso ya lo tendrá que demostrar la defensa de Arrigo. Y por otro lado está ya la observación o el tema técnico que lamentablemente ocurre en el Perú. Más o menos el 98% de los casos denunciados por violencia psicológica se terminan archivando penalmente. Y esto no es necesariamente culpa de los operadores de justicia, sino que la ley exige que haya una afectación psicológica. ¿Y qué es la afectación psicológica? Es un daño que una persona tiene producto del desprecio, producto de los insultos, producto del menoscabo que la otra persona justamente le realiza. En este sentido, la mayoría de informes psicológicos que se emiten en medicina legal concluyen que no existe justamente esta afectación psicológica. Y acá yo les voy a contar un caso. Cuando yo trabajaba como especialista en el Poder Judicial, este caso se trataba de una mujer que lamentablemente sufría hechos de violencia física y psicológica en el interior de su domicilio por parte de su marido. Y tanto eran estos hechos que ella ya lo normalizaba, era una suerte de dependencia que ella tenía. En algún momento trató incluso de suicidarse y el miedo que tenía hacia su agresor no le permitía justamente realizar alguna denuncia. No obstante, en un hecho público donde habían terceras personas, él la insultó y la trató mal, entonces se llegó a hacer la denuncia gracias a ello, se inició la carpeta y es en la evaluación que hace el perito psicólogo que él concluye de que esta mujer no tenía afectación psicológica. Entonces, lo normal en ese caso es que en vía fiscal nada más se archive. Sin embargo, por tratarse de un caso así, se continuó y se llegó a juicio, con la esperanza de que al momento de que el perito sea examinado por el juez o por la juez, en este caso, él cambiara de opinión y diera otra idea favorable para que el caso continúe y esta mujer se encuentre, digamos, un poco más segura. No obstante, en el examen del perito, él se mantuvo firme en su decisión, refiriendo que a través de sus técnicas y métodos determinó que esta mujer, por más actos de violencia que hubiera sufrido en el pasado, tenía capacidad de resiliencia y que mediante terapias iba a poder salir adelante. Entonces, lamentablemente, no le quedó otro camino a la juez que tener que archivar el caso. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta de que no siempre los operadores de justicia son los culpables de que los casos se archiven. Hay temas técnicos que nos limitan bastante. Entonces, lamentablemente, en ese caso que les acabo de contar, la agraviada recibió apoyo social, apoyo psicológico, apoyo a través del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público, pero el agresor no recibió una pena, no recibió una sanción, ni una pena privativa de libertad, ni tampoco una reparación civil que tuviera que pagar. Y lo que yo quiero que se entienda es que, justamente, retomando el caso de Yamir Darrigo, la agraviada menciona que tiene depresión y tiene ansiedad, pero va a ser muy complejo que un perito determine que sí hay afectación psicológica y que la mayoría de casos de solamente violencia psicológica en el Perú se terminan archivando en la vía penal. Sin embargo, en la vía familiar hay otro tratamiento. Aquí lo que se busca es obtener las medidas de protección y las medidas de protección son básicamente muy amplias y son variables de acuerdo a cada caso. En el caso de Yamir Darrigo y su expareja tendrían
opino yo que dar una asignación anticipada para su menor, tendrían que prohibir la comunicación entre ambos, tendrían que prohibir el acercamiento de Yamir hacia ella y también tendrían que darles a ellos terapias psicológicas para que puedan tratarse de mejor manera porque ellos siempre van a seguir siendo padres de esta menor. ¿Y qué son las medidas de protección? Son resoluciones que se dan rápido a las 24, 48 o 72 horas de producida la denuncia. Es decir, el juez de familia emite esta resolución con la finalidad de que los actos de violencia cesen y con la finalidad de que sea rápida la atención. Entonces, si bien en la vía penal es muy probable que se archive la denuncia psicológica por violencia psicológica, sí le van a dar medidas de protección y sí van a tratar de evitar que estos hechos de violencia sigan ocurriendo. Ahora hablemos respecto al tema deportivo. Sabemos que, por ejemplo, en el Sporting Cristal con Tábara, debido a que es representado por la empresa, que también es parte de Innova, se le ha cubierto demasiado, incluso se le ha puesto por encima de un entrenador. Entonces, eso le ha denotado cierta falta de seriedad a Cristal, porque ellos eran el club modelo en el Perú. Sin embargo, desde que está Innova no se está realizando. En Universitario no solamente contratan este tipo de jugadores, sino que promueven un poco, ya dado que ven jugadores con este tipo de problemas, incluso ya con sentencias, porque por lo menos Tábara ha sido una investigación, pero lo de Polo es ya comprobado, sentenciado, sin embargo se le dio el contrato y pareciera que cualquier jugador que pasa por este problema y que va a poder bajar sus pretensiones salariales es una gran alternativa para Ferrari, es cosa de ellos. En Alianza, el último antecedente que se dio fue lo de Ángelo Campos, quien había sido denunciado también por hechos de violencia, fue detenido, pero él logró demostrar su inocencia, porque grabó todo el hecho y no había sido él el agresor, sino que se había producido una pelea entre su expareja y una señorita con la que él estaba saliendo. Entonces, dado la claridad de las pruebas que él demostró, hicieron que su caso se archive y que él sea inocente y que pueda seguir en Alianza. Pero lo que yo saludo en ese momento es que se le separó del plantel mientras que se esclarecían los hechos. Entonces, para mí, Darrigo debe ser separado por el momento y que continúe la investigación. Es lo más probable que se archive, como ya lo mencioné y ya les expliqué por el tema de la pericia. Pero para el club, lo que le importa o lo que debería solicitar a la defensa de Darrigo es que nos dé todos los chats completos para verificar si esta comunicación es de ambas partes, si ambas partes se faltan el respeto de esta manera, o si solamente es de Arrigo. Si ocurre lo primero, podría llegar a haber un entendimiento entre el club y de Arrigo, pero si es lo segundo, si solo de Arrigo es que se porta de manera abusiva y de forma patanesca, para mí no tiene el más mínimo lugar en un club como Alianza Lima, ni él ni ninguna otra persona que sea agresora. Ahora, también me dirán mucho. Ella salió en un programa de farándula, también me dirán ella lo que busca es de repente un arreglo de alimentos mayor al que se le iba a dar. Y lo concreto es que en alimentos los hijos reciben según las ganancias o la capacidad de generar dinero a los padres. En este caso ya tendrá que debatirse, ya un juez decidirá cuánto darle de alimentos, porque más que un beneficio para los padres, es un derecho de los hijos que deben recibir. Entonces ya el tema de alimentos se tendrá que discutir en el juzgado que corresponda. Pero Alianza no puede permitirse tener este tipo de elementos. Y yo ya lo mencioné, por falta de tiempo no he hecho el video hablando de la primera etapa. Pero tenemos que diferenciarnos. No podemos permitir que este tipo de hechos se normalicen, que si bien es cierto todas las personas tienen derecho a trabajar, pero también los empleadores tienen derecho a contar con el personal que requieran. Y la imagen del club y el mensaje que se debe dar es que no puede estar por encima el fútbol de las agresiones o de los hechos de violencia. Entonces, si Arrigo demuestra que la comunicación es en ese nivel de ambas partes, bueno, ya es un tema psicológico entre ellos que tendrían que madurar. Pero si es solamente él el que realiza este maltrato y esta violencia psicológica hacia ella, para mí no debe estar más en Alianza Lima y que las autoridades resuelvan los procesos como correspondan. En fin, gente, nos vemos. Se cuidan.